En este video trataremos de tener una introducción a la probabilidad y para ello vamos a empezar con un concepto básico como lo es sucesos. Primero, antes de definir los sucesos que son parte de un experimento aleatorio, veamos alguna definición. Un fenómeno o experimento aleatorio es todo aquello que no se sabe con certeza de qué manera ocurrirá. Algunos experimentos aleatorios pueden ser el lanzamiento de un dado. Lanzamos el dado y no sabemos qué resultado vamos a obtener. El lanzamiento de una moneda. Lanzamos la moneda y sabemos que podemos obtener dos posibles resultados, pero no sabemos cuál de ellos será con certeza. El lanzamiento de dos monedas. Ya acá se ponen algunas restricciones. Al lanzar las monedas puede ser de forma simultánea o una después de la otra, como la restricción que da este caso. El lanzamiento de tres monedas, una después de la otra. Lanzamos una moneda, observamos qué resultado tenemos, lanzamos la otra y así sucesivamente dependiendo al número de monedas que se lancen. De una urna que contiene 5 bolitas rojas y 5 bolitas verdes, se extraen solo 3, es decir, de las 10 que hay en total en la urna, solo se van a extraer 3, una después de la otra. Cuando hablamos de una urna, es como una cajita de madera en donde tendrían que estar estas 10 bolitas y la cuestión es que nosotros no podemos ver en sí cuál de todas las bolitas vamos a sacar. Por eso es un experimento aleatorio. Vean, la diferencia entre experimento y fenómeno es que el experimento el ser humano lo controla, aunque no se sabe cómo, con qué resultados se van a encontrar. En cambio, el fenómeno son situaciones aleatorias que se dan en la naturaleza y que no se pueden controlar, como lo es un terremoto. También tenemos en un juego, se lanzan dos dados simultáneamente y se observa la suma. Significa al mismo tiempo lanzamos los dados y observamos la suma que obtuvimos. Eh, una varilla de 2 metros se parte en dos y se mide la parte más pequeña. Acá ya es un poco más elaborado este experimento. 8. Día del próximo año en que habrá un terremoto. Este ya no sería un experimento aleatorio, sino que un fenómeno aleatorio, porque son causas naturales los que provocan los terremotos. Aunque recordemos de que por muchos avances de la tecnología se puede mantener un estudio continuo acerca de todos los movimientos telúricos y gracias a eso muchas veces se pueden prevenir muchas catástrofes, aunque no es que vamos a saber a ciencia cierta cuándo será un terremoto, pero eh, se tiene una idea, dependiendo de los estudios que se dan día con día. Pero a pesar de todo eso, no deja de ser un fenómeno porque son causas de la naturaleza que el humano no puede controlar. En 9, de entre Julio, Pedro, Cristian y Katia, se escogen 3 de ellos para un juego. En este caso se forman los grupos, pero aleatoriamente para que sea un experimento aleatorio. Y de una urna que contiene 4 bolitas numeradas 5, 6, 7, 8, se extraen 2 de ellas y se forma una cantidad de 2 cifras, es decir, se extrae, vamos a ver, extraemos la bolita 5, tenemos 5, extraemos así de la urna, extraemos la bolita del 7, tenemos una bolita con el número 5 y tenemos otra bolita con el número 7. Acá la cantidad sería 57. Y así sucesivamente se pueden ir haciendo otros casos. Por ejemplo, si se extrae primero la bolita 6, tenemos la bolita 6 y luego se extrae la bolita 5. Tenemos
las dos bolitas, observamos la cantidad que forman ambas, que sería en este caso 65. Y así sucesivamente, aunque ya vamos a haber desarrollado todos los posibles resultados. Porque en sí, todos los posibles resultados que se esperan de un experimento aleatorio lo conocemos como espacio muestral. Veamos, el espacio muestral, que lo vamos a representar con la letra S, es el conjunto formado por todos los resultados posibles, y esto es importante, de un experimento aleatorio, ya que sabemos que un experimento aleatorio se da en condiciones controladas, a pesar de que no se conocen qué resultados vamos a obtener, pero debemos tener noción de todos los posibles resultados. Vamos a tener un experimento y de todo ese experimento, ese será el espacio muestral en donde estarán todos los posibles resultados. Ahora, de cada uno de los casos que mencionamos al inicio, vamos a determinar los espacios muestrales. Tenemos del lanzamiento de un dado. Si lanzamos el dado, nosotros sabemos que podemos obtener un resultado por cada cara del dado. Y el dado tiene 6 caras, entonces el espacio muestral serían los resultados de dicho dado. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que este experimento tiene un espacio muestral de 6 posibles resultados. Veamos el lanzamiento de una moneda. Si lanzamos una moneda, como ya lo habíamos dicho, tenemos dos posibles resultados. En este caso, que nos caiga cara o corona o águila, como queramos llamarlo. Tendríamos el espacio muestral con dos posibles resultados, águila o cara o águila, cualquiera de los dos. Ya cuando tenemos el lanzamiento de dos monedas y acá nos aclaran que tiene que ser una después de la otra, aquí sí vamos a tener un cuidado. Si lanzamos una moneda y nos cae cara, lanzamos la segunda moneda y nos sale cara otra vez, ese sería un resultado, cara a cara. Lanzamos la moneda, pero una vez y la segunda vez que la volvamos a lanzar no nos cae cara, sino que águila, ese ya sería otro resultado. Y así sucesivamente, si en el primer lanzamiento nos cae águila y en el segundo cara, sería otro resultado. Si en el primer lanzamiento nos cae águila y en el segundo águila, sería otro resultado. Ya no tenemos más resultados posibles. Entonces el espacio muestral estaría formado por cada uno de estos resultados, que en total serían 4. Cara a cara, cara águila, águila cara y águila águila. Esto es obtener un espacio muestral de un experimento aleatorio. Veamos el lanzamiento de dos monedas, perdón, aquí sería de 3 monedas, aquí lo vamos a corregir, serían 3 monedas, una después de la otra. Lanzamos la primera moneda, cae cara, segunda moneda también cara, tercera moneda también cara. Tenemos un solo resultado, que sería en este caso cara, cara, cara. Lanzamos la primera vez cara, la segunda vez cara y la tercera vez águila. Ese sería otro resultado. Y así sucesivamente nos imaginamos cuáles podrían ser todos los posibles resultados y al final obtenemos 8 posibles resultados. Cara, 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 águila, cara, águila, 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 cara, águila, cara, cara, águila, cara, águila, cara, águila, cara. Vean, cada uno de esas tres monedas representan un posible resultado que podemos obtener. En total, en el espacio muestral tenemos 8 posibles resultados. Veamos el siguiente entonces. De una urna que contiene 5 bolitas rojas y 5 verdes, se extraen 3 bolitas, una después de la otra. Eso es muy importante, esa restricción. Si extraemos una después de la otra, significa que las tres, bueno, si la primera bolita es roja, la segunda que se extrae es roja y la tercera también es roja, entonces este sería un resultado posible, que las 3 bolitas sean rojas.
Si la primera es roja, la segunda es roja y la tercera es verde, ese sería otro resultado posible. Recuérdense que en la urna tenemos 10 bolitas y de esas 10 bolitas, que serían 5 rojas y 5 verdes, solo se extraen esas 3. Entonces estos resultados son posibles. Si en la primera es roja y las otras dos son verdes, si las 3 son verdes, si las primeras 2 que se extraen son verdes y la última roja, si la primera que se extrae es verde y las últimas 2 son rojas, si la primera roja, la segunda verde y la tercera roja, o si la primera verde, la segunda roja y la tercera es verde, ese sería otro resultado. En total tenemos 8 resultados posibles al extraer 3 bolitas de una urna. Ahora, en el espacio muestral lo tenemos que representar de alguna manera y para ello vamos a decir que para las bolitas rojas lo vamos a representar con la letra R mayúscula y para las verdes la letra V mayúscula. Es decir, que si obtenemos la primera bolita roja, la segunda bolita roja y la tercera bolita roja, ese sería un resultado. O si la primera es verde, la segunda también es verde, la tercera también es verde, ese sería otro resultado. O si la primera es roja, la segunda verde y la última roja. Así obtenemos todos los 8 posibles resultados de forma que lo podamos representar de acuerdo a lo que me dice el ejemplo. Ahora, en el caso de la ilustración con las bolitas, eso muchas veces ustedes lo tienen que hacer con su imaginación. Acá deben jugar mucho con su imaginación o, como lo llamamos en matemática, abstracción. Acá la abstracción va a ser muy importante. Si se fijaron en las técnicas de conteo, la abstracción era lo más importante y ahora vamos a continuar con dicha abstracción y con las técnicas de conteo también. El espacio muestral en sí estaría formado por 8 posibles resultados que serían los que tenemos acá ilustrados o también de forma representada con las letras. Resultado roja, 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 verde, roja, verde, 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 verde y así sucesivamente hasta completar los 8 resultados posibles. Tenemos el lanzamiento de dos dados simultáneamente, significa al mismo tiempo, y se observa la suma. Cuando lanzamos los dados y al mismo tiempo y observamos la suma, tenemos que ambos dados sumen 2, que sumen 3, que sumen 4. Esas serían las 3 formas en las que me puede sumar 4. Que sume 5, aquí tenemos 4 formas en las que pueden sumar 5. Que sumen 6, que sumen 7, que prácticamente para que sumen 7 tenemos 6 formas diferentes, que sumen 8, que sumen 9, que sumen 10, que sumen 11 y la última suma posible tendría que ser 12. Como pueden observar, que sean los resultados más grandes, 6 y 6. Y acá tendríamos que el espacio muestral son todos los resultados de las sumas que podemos obtener. En el siguiente caso nos dice una varilla de 2 metros se parte en dos y se mide la parte más pequeña. Bueno, si tenemos una varilla y partimos, acá vamos a utilizar primero lo que sería más práctico. Si sabemos que la varilla mide 2 metros y que partimos exactamente a la mitad esa varilla, pues prácticamente nos quedarían dos partes iguales de 1 metro y 1 metro. Si tuviéramos ese cálculo preciso para partir la varilla exactamente a la mitad, pues no podríamos determinar cuál de las dos varillas es más pequeña. Pero como no todos poseemos ese cálculo exacto, entonces siempre va a haber un margen de error. Imaginémonos que se parte la varilla acá. ¿Qué significa? Que la varilla más pequeña no mide ni siquiera 1 metro. Porque si las dos partes miden 1 metro, serían iguales. Entonces acá podemos apreciar que la varilla más pequeña mide menos de 1 metro y la varilla más grande mide más de 1 metro. Si el corte estuviera por este lado, vean, digamos casi a la mitad, bueno, ni tanto, pero supongamos que casi,
Lo mismo, la varilla más pequeña no mide más de 1 metro. Entonces, significa que la varilla más pequeña tiene que medir menos de 1 metro. Entonces, acá tenemos muchos resultados posibles, porque si la varilla más pequeña mide menos de 1 metro, significa que puede medir 90 que puede medir 99 centímetros. Si mi o lo vamos a poner así, 0.99 metros, que sería lo mismo. Eso ya es menos de 1 metro. Si seguimos, puede medir 0.98 metros o puede medir 0.50 metros, que serían 50 centímetros, o también puede medir 30 centímetros, que sería 0.30 metros, o también puede medir 0.15 metros, y así sucesivamente. Inclusive puede medir hasta 0.01 metros, que serían en este caso los 1 centímetro. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si esta varilla mide 1 metro? ¿Y qué sucede si la varilla más pequeña mide 0 metros? ¿Qué sucede si la varilla más pequeña mide 1 metro? Pues prácticamente estamos hablando que la varilla se cortó en dos partes iguales. Si la varilla mide 0 metros, pues no tenemos nada. No tenemos nada de la varilla prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la varilla más pequeña puede medir cualquier resultado entre estos. ¿Y cómo lo podemos denotar? Porque no vamos a poner todos estos resultados. Para ello vamos a utilizar los intervalos. Vamos a decir que la varilla más pequeña o el espacio muestral será en forma de intervalo desde 0 hasta 1 metro, que la vamos a agregar desde 0 hasta 1 metro. ¿Por qué el corchete para 0 está abierto? Porque si la varilla mide 0 metros, significa que no tenemos nada. Y si la varilla mide 1 metro, significa que la varilla se cortó en dos partes iguales. Entonces solo puede medir entre una cantidad entre 0 y 1 metro, que sería 0.99 metros hasta 0.01 metros. Y recuerden que acá pues tendríamos los equivalentes a centímetros también. Veamos el siguiente, día del próximo año que ocurrirá un terremoto. Pues si nos prolongamos y decimos día del próximo año, pues prácticamente puede ser cualquier día. Lo único que para el espacio muestral vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que en enero tenemos 31 días, pero en febrero, a partir de febrero, para determinar el espacio muestral solamente vamos a contar la cantidad de días, no en sí la fecha. Por ejemplo, el 1 de febrero sería para nosotros el día 32, el 2 de febrero sería el 33, el 3 de febrero sería el 34 y así sucesivamente seguimos enumerando los días. Y esto lo tendríamos que seguir haciendo hasta llegar a los 365 días, que sería en diciembre. En diciembre sabemos que el 31 de diciembre exactamente sería el 365. El 30 de diciembre, 360. El 29 de diciembre, 350. Perdón, aquí es 364, 363, 362, 361 y así. Entonces, prácticamente los días del próximo año estarían enumerados de esta forma, desde 1, que sería el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre, que sería el día 365. Ahora, el espacio muestral estaría formado por todos ellos, desde el 1 de febrero, hasta el 365, que sería el 31 de diciembre.
Acá no es necesario ponerlos todos, ¿verdad? Solamente para tener una idea. Y en el caso de 0, ¿por qué se le agrega el 0? Porque si no ocurre ningún terremoto de gran magnitud, entonces significa que en 0 días ocurrió un terremoto, es decir, no hubo terremoto. Entonces por eso se agrega el 0. Pero en sí el espacio muestral serían los días del año ordenados desde el primer día hasta, en este caso, el día se leería como tricentésimo sexagésimo quinto día del año prácticamente. Bueno, veamos el siguiente caso. De entre Julio, Pedro, Cristian, Katia y Katia se escogen 3 de ellos para un juego, en este caso de forma aleatoria. No sé si se hace de forma aleatoria, no se sabe cómo estarán formados los grupos. Podría ser el grupo conformado por Julio, Pedro y Cristian, Julio, Pedro y Katia, Julio, Cristian y Katia, Pedro, Cristian y Katia, y nada más. Recuérdense que en este caso, como se forman grupos, no importa el orden, siempre será el mismo grupo. Imagínense el grupo de Cristian, eh, Pedro y Katia. Sería ese de acá. Es el mismo grupo, solo que en orden diferente, en orden de selección diferente. Si formamos el grupo por Pedro, Katia y Julio, pues prácticamente ese grupo ya está, sería ese de acá. Y así esos grupos serían repetidos. Y recuérdense que cuando formamos grupos no vemos el orden de selección, sino que el grupo que se ha conformado. En este caso solo tendríamos en el espacio muestral 4 posibles grupos para participar en el juego. Y el último caso de una urna que contiene 4 bolitas numeradas con 5, 6, 7, 8, se extraen 2 de ellas y se forma una cantidad de 2 cifras, es decir, si en este caso nos vamos a imaginar una urna como esta, donde acá estaría un orificio para introducir la mano. Entonces ahí están las 4 bolitas, introducimos la mano y la primera bolita que sale es la 5. Introducimos la mano otra vez y la segunda bolita casualmente es la 6. ¿Qué cantidad formamos? 56. Pero eh, así podemos continuar. Si la primera bolita es la número 5, la segunda es la 7 o la segunda es la 8, entonces tenemos esas 3 cantidades. Si la primera bolita resulta ser 6 y la segunda bolita resulta ser 5, 7 o 8, tenemos esas 3 cantidades. Si resulta ser 7 la primera bolita y la segunda 6, 5, 8, tenemos esas otras 3 cantidades. Si la primera bolita resulta ser 8 y la segunda 7, 6 o 5, tenemos estas otras cantidades que en total, si las sumamos, serían en este caso 12 cantidades posibles. El espacio muestral estaría formado por cada una de las cantidades que se formaron. Entonces, eso sería prácticamente cómo extraer el espacio muestral de un experimento aleatorio o un fenómeno aleatorio, como lo vimos en el caso del terremoto, y analizamos los días del próximo año en el cual podría haber terremoto. Bueno.